Hoy día vamos a ver sobre dinámica. ¿Qué significa dinámica? Significa movimiento, pero ese movimiento es causada por una fuerza, ¿ya? Ese movimiento causado por una fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Esa fuerza puede ser un impulso, puede ser cuando se patea un balón, puede ser cuando se mueva un carrito. Los autos, las bicicletas, las motos, se mueven porque hay una fuerza que lo impulsa, y es la fuerza del motor. Aquí vamos a ver sobre la segunda ley de Newton. Dice que una fuerza causa movimiento y cambia el estado de reposo que tenía ese móvil. A causa de esa fuerza, dice la segunda ley, que se adquiere un parámetro llamada aceleración. Y esta aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces, para tener la aceleración, necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos la fuerza y necesitamos la masa. Pero también se sabe que un cuerpo que se está moviendo puede estar causada por varias fuerzas. Entonces, vamos a aplicar que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos indica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? La unidad. La unidad de la fuerza para este caso va a estar en Newton. ¿Sí? Cada vez que encontremos la fuerza, siempre va a estar en Newton. La masa va a estar en kilogramos y la aceleración tiene que estar en metros por segundo al cuadrado. Por ejemplo, en la figura, ustedes están observando aquí en la figura que aquí aparece una fuerza de 1 newton, ¿no? Acá aparece una fuerza de Newton y está empujando un bloque de 1 kilogramo. Entonces, al producirse esa fuerza, se produce una aceleración y esta aceleración va a ser de 1 metro por segundo al cuadrado. Esto es como una forma unitaria, ¿ya? Donde la fuerza que se va a obtener va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Entonces, bajo esta fórmula, nosotros vamos a resolver nuestros ejercicios. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. A ver, vamos a hacer el primer ejercicio. Ahí en sus libros aparece el primer ejercicio. Comparen por favor el primer ejercicio con lo de su libro. Es lo que vamos a desarrollar en este momento. Primer ejercicio dice: si el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre una masa de 4 kilogramos tiene un valor de 60 newton, determine el módulo de la aceleración con que se mueve la masa. Ya hemos dicho que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a emplear. Profe, se iguala a 4x igual a 60m. A ver, sería la fuerza. ¿Cuánto sería la fuerza? La fuerza sería... ¿Cuál sería la fuerza? Ahí sería, profe, 15 metros sobre segundos al cuadrado. La respuesta. Ya, primero quiero saber la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 60. 60 newton, ¿no? Ya se sabe que la fuerza está en newton. La masa, ¿cuánto es la masa? 4 kilogramos. Por la aceleración. Entonces este 4 que multiplica pasa a dividir matemáticamente.
Y esto sería la aceleración. Entonces, ¿cuánto va la aceleración? 15 metros sobre segundos al cuadrado. Y como la aceleración siempre se da en metros por segundo al cuadrado, le agregamos. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Todo está bien, pues. Ya, a ver, pueden ir copiando. Pasamos al problema número 2. ¿Cuál es el módulo de la fuerza resultante que al actuar sobre una masa de 5 kilogramos le produzca una aceleración del módulo 1,8 metros por segundo al cuadrado? Ah, entonces sería fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? A La la masa masa sería, por profe, la 5 aceleración. kilogramos por 1,8. A ver, la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? Ah, es lo que nos piden, ¿no es cierto? Esto es lo que nos piden. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuánto vale la masa? Según el 5 problema, kilogramos. 5 kilogramos por la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Acá está. 1,8 metros por segundo al cuadrado. Siempre tiene que estar en esa medida. Recuerden que la masa tiene que estar en kilogramos. La aceleración tiene que estar en metros por segundo al cuadrado. De lo contrario, si está en otras medidas, ustedes tienen que transformarlo, ¿ya? 5 por 1,8 igual 9. ¿Cuánto sale? 9, ¿no? 9, sí. 9 Newton. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Está que participa en clase. ¿Ya? A ver si pueden, por favor, si pueden apuntar esto. A ver, pasamos al problema número 3. Ahí está. La figura dice, determine el módulo de la aceleración con que se mueve la masa de 4 kilogramos. ¿Esto qué representa? Esto representa la masa, ¿no es cierto? ¿Qué nos piden calcular? Determine la aceleración. Eso es lo que nos piden calcular. La aceleración. Eso es lo que nos piden calcular. Determine la aceleración. Entonces ponemos aceleración. Le ponemos X. ¿Ya? Es la incógnita, porque es lo que nos piden. Entonces sabemos que fuerzas es igual a la A masa 30 y... Ajá. multiplicado por la aceleración. Pero nosotros hemos hablado de una sumatoria. ¿Se acuerdan o se acuerdan? Sí, profe, sería 36 más Eso 60. Ahí sí, sería cuando no hay una fuerza, sino hay dos o más fuerzas. Entonces, aquí vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas. A ver, ¿por qué una sumatoria? Porque hay dos fuerzas, pues. Hay dos tipos de fuerzas. Tenemos una fuerza de 60 que se va hacia la derecha. Cuando va hacia la derecha, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? ¿Ah?
El de 60 va hacia la derecha. ¿Qué sería? ¿Sentido positivo ¿Negativo? o sentido negativo? ¿Ah? Negativo. O sea, Negativo. negativo. ¿Negativo? Positivo. Positivo. Positivo, pues. Ya hemos dicho que cuando va hacia la derecha es más. Cuando va hacia la izquierda es menos. Cuando va hacia arriba es más. Y cuando va hacia abajo es menos. Y hemos hablado de esto. Ya, entonces sumatoria de fuerza sería 60 positivo. ¿Y cuál es la otra fuerza? Hay otra. El de 36. Y se va hacia la izquierda. ¿Qué Sería menos 36 más 60 Newton. Menos 36. ¿Otra fuerza más? Ya no hay, ¿no es cierto? Entonces ponemos igual. Ahora sí, toca la masa. ¿Cuánto vale la masa? Sería acá. 4 kilogramos. 4 kilogramos, profe. 4 por la aceleración. X, porque es la que nos X. piden, ¿cierto? Esa es la que nos piden, X. Ahora sí, restamos. ¿Cuánto vale esta resta? 24. Igual a 4X. Pasa a dividir, profe. Ya, pasa a dividir. ¿Y entonces cuánto vale X? X vale 6 metros Sí, sobre sí, segundo al eso cuadrado. es. Muy bien, 6 metros por segundo al cuadrado. Listo, eso sería todo. A ver, ¿pueden apuntar? Mm. Seguimos. Seguimos, a ver. Tenemos la número 4. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué aceleración se desplazan los bloques? Entonces, ¿dónde está la mayor fuerza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Entonces, quiere decir que el movimiento se va hacia la derecha. Entonces, hago lo mismo. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, hay dos tipos de fuerzas. A ver, ¿qué fuerza sería? A ver, ¿quién me dicta? Más 42 menos 15. Muy bien. ¿Por qué más 42? Porque este 42 se va hacia la derecha. Y a la derecha es positivo. Entonces sería más 42. Y el 15 va hacia la izquierda, ¿no? Esto se considera negativo. Menos 15. Ahora, las masas. Hay dos masas. Una de 4 y otra de 5. A estas, como las fuerzas están actuando en las dos masas, hay que sumarlas. Entonces pongo paréntesis, 4, la masa de 4, más la otra masa de 5 que también está interactuando. Listo, muy bien. Ahora sí, multiplicamos por la aceleración.
Entonces, es la que nos piden, ¿no es cierto? La aceleración es la que nos piden. Entonces, esto sería X. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Cuánto sale esto? 27. ¿Y esto cuánto sale? 9. Entonces, ¿cuánto 9, saldría el valor entonces de X? 3 3. ¿3 qué? 3 metros sobre metros por segundos al segundo. cuadrado. Porque es aceleración. Y le ponemos una letra I. ¿Por qué le ponemos la letra I? Porque cuando es horizontal, el movimiento es I. Si fuese vertical, el movimiento, si fuese vertical, sería J. ¿Ya, chicos? No se olviden. Cuando el movimiento es horizontal, es I. Ya, es la letra I. Cuando el movimiento es vertical, es letra J. ¿Ya? Entonces acá le ponemos letra I. A ver, ¿pueden apuntar eso? Pasamos al problema número 5. Determine el módulo de la aceleración del sistema. Profe, ahí hay 2 fuerzas y 2 masas. Claro, es lo mismo, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a toda la masa que se mueve por la aceleración. A ver, ¿cómo sería aquí? A ver, ¿quién me dicta? Menos 52 más 20 es igual a 5 más 3 kilogramos. Es igual a la suma de las masas, a 5 más 3, por la aceleración. A ver, ¿cuánto sale aquí? Menos 32. Menos 32. ¿Y acá cuánto sale? 8. 8. Muy bien. Entonces, ¿cuánto saldría la aceleración? Menos 4. Y menos 4 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos indica el signo negativo? ¿Qué nos indica? Que el movimiento, ¿a dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Izquierda. No, Izquierda. izquierda. Porque izquierda es negativo. Entonces, el movimiento va hacia la izquierda. ¿Y cuánto sería el módulo de la aceleración? Sería 4. ¿Ya, chicos? Entonces, el signo nos indica el sentido con que se mueve el sistema. ¿Ya? A ver, apunten ahí, vayan apuntando. ¿Hay preguntas? Profesor, no está menos. Uy, ahorita a vez de suma menos. Sí, sale negativo. Sale negativo. Sí, o sea, cuando sale negativo no indica que esté mal. No. En la física no sucede esto. En la física se valen los signos positivos y también se valen los signos negativos. Cuando sale un resultado negativo, no es como la matemática. En la matemática, cuando hay un valor negativo, es dudoso. Es dudoso porque no se sabe si de repente el ejercicio está bien hecho o está mal hecho. Pero si en la física sale negativo, hay el sistema o el resultado te está indicando cómo va el sistema. Ya les dije, si el movimiento va hacia la derecha es positivo, si el movimiento va a la izquierda es negativo.
Entonces, si nos dio negativo, es porque el sentido está hacia la izquierda, pero con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso sería la respuesta. A ver, por aquí están participando. Fabricio, bien. A ver, por acá. ¿Cómo sale esto? Determine F1. Ah, acá está, F1. Para que la masa de 9 kilogramos se mueva hacia la derecha con una aceleración de módulo 3 metros por segundo al cuadrado. Igualito, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Cuánto va de las fuerzas? A ver, ¿cuántas fuerzas hay? Hay 3. Yo les pregunto, la F1, ¿qué sería? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positivo. Más F1. Por eso le dije, en física los signos valen. F2, ¿qué sería? Esa fuerza. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Más Positivo. 40. La tercera fuerza. Esta. ¿Qué Menos. sería? Negativo. 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 Igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 9 kilogramos. Muy bien. Por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 3 Es- metros por segundo al cuadrado. Ya. F1. ¿Cuánto sale esto? A ver, por ahí alguien me dice. 22. 22. Igual. Y 9 por 3 nos da 27. 27. Entonces, ¿cuánto le falta a 22 para llegar a 27? 5. 5. 5 newton. Positivo. ¿Qué sería? ¿I o J? Y. I. ¿Sí? Entonces le ponemos una letra I. Listo. Eso es todo. ¿Preguntas? Por ahí preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver, por favor, ¿pueden copiar? Acá me preguntan, profe, ¿por qué I? Ya les expliqué ya. Es I. ¿Cuándo es I? Cuando el movimiento es horizontal. Ya estoy explicando nuevamente. Es horizontal, va I. Cuando es vertical el movimiento, es J. ¿Nuestro movimiento qué es ahorita? Es horizontal, pues. Porque hay fuerzas hacia la derecha y hay fuerzas hacia la izquierda. Entonces, eso hace que el movimiento sea horizontal. Por eso que se le pone la letra I. ¿Ya? A ver, pasamos a las 7. Cada vez se hace más torno el problema. A ver, ¿qué dice? Determine la tensión de la cuerda. Ah, la tensión. Esta tensión tiene una fuerza y va hacia va en el mismo sentido que tiene la cuerda. Por ejemplo, esta cuerda va acá. Por lo tanto, hay una fuerza que lo jala. ¿Por qué va hacia arriba la fuerza? ¿Por qué va esta tensión? Hemos dicho nosotros en estática que la fuerza de las cuerdas o de una cadena o de un cable siempre se representa con la letra T. Entonces, va hacia arriba porque el hombre lo está jalando. ¿No es cierto? Aquí el hombre lo está jalando. Al jalar, la tensión del bloque es hacia arriba. Pero, ¿el bloque tendrá peso? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Por alguna Entonces, razón lo está jalando. el peso lo está jalando. Ahora sí, ¿cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas hay? Solo una.
¿Solo una? ¿Seguro? La del No. señor también. Hay dos, que es la fuerza del peso y la fuerza del cable, con que el hombre lo está jalando. O sea, el hombre que aplica su fuerza hace que en el cable se produzca una fuerza llamada tensión. Entonces, eso sería. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, en este caso, ¿cómo sería? A ver, se supone que el hombre lo está jalando, ¿no es cierto? ¿Y dónde iría el movimiento? ¿Dónde iría el movimiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Mm? A ver, por acá. Hacia arriba. Muy bien, Fabricio, hacia arriba. Alessandra, no, ¿cómo va a ser hacia abajo? Si el hombre lo está jalando, al hombre al jalarlo, lo está impulsando hacia arriba lo está empujando, y el peso del bloque siempre va hacia abajo. Entonces el movimiento va hacia arriba. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas, es igual a masa por la aceleración. ¿Cuánto vale las fuerzas? ¿Qué fuerzas actúan? La tensión y el peso. Pregunta, la tensión va hacia arriba. La tensión va hacia arriba. ¿Qué se considera? ¿Positivo o negativo? Ya le expliqué. Positivo. Positivo, muy bien. La otra fuerza del peso va hacia abajo. ¿Qué se considera? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Menos el peso igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 8 kilogramos. 8. ¿La aceleración cuánto vale? 2,5. 2,5. Tensión, es la que me piden, menos el peso. ¿Cómo calculo el peso? El peso lo multiplico por la masa multiplicada por la gravedad. ¿Cuánto vale 8 por 2,5? ¿Cuánto salió? 20. 20, ¿no? 20. Ahora tensión menos aquí. ¿Cuánto vale la masa? ¿La masa cuánto vale? 8. Por G. ¿Cuánto vale G? 10. Esa es la 10. gravedad. Igual a 20. Ahora multipliquemos. 8 por 10. 80. 80. 80 igual a 20. ¿Cuánto sería el valor de T que quitarle 80 unidades me dé 20? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 60. 60 menos 80 sale 20. 100. 100, pues. O si no, matemáticamente, en menos 80 pasa a sumar. ¿Y cuánto da? 100. ¿100 qué? ¿Kilogramos o newton? Newton. 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 Entonces, ¿qué le pondría? ¿I o J? A ver. I. ¿I? J. J, pues, J. ¿Por qué J? Porque el movimiento es vertical. Ya, J. Pero acá en esta alternativa no le han puesto J. Se habrán olvidado o quizás de repente ya le han puesto el módulo. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Ya? Apunten. Listo, profe. Ya, chicos, voy a pasarle la asistencia. A ver, o creo que lo voy a dejar para el siguiente bloque. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, veo que esto ha sido productivo. Lo han entendido. Y felicitaciones. ¿Ya, chicos? Ya, pues entonces la asistencia lo voy a pasar en el otro bloque, ¿ya? Ya, chicos, entonces los dejo.